Capítulo 2. Senderos de sangre. El cielo se despejaba y una brisa fina y delgada confortaba a las personas. Por un momento la ciudad se detuvo. La gente entró en un trance de relajación total. Fue como si por un momento los problemas, las penas, dolores y demás asuntos pendientes desaparecieran. Sin embargo, tras el ruido de los cuervos levantando el vuelo, aquella paz terminó y todo regresó a la normalidad. Mientras tanto, el detective Morrison manejaba su viejo Chevy blanco rumbo a la estación de policía. Decir que el hombre no se encontraba molesto por haber regresado antes de sus vacaciones sería una blasfemia, pero a pesar de ello, él sabía que si lo habían llamado era por la severidad del caso. En ese momento pensó Morrison: quizás hubo un homicidio. Después de todo, es por lo único que me harían ir a la estación en mis vacaciones. El semáforo mostró su luz roja y con ello Morrison tuvo que detenerse frente a una glorieta. Miró su reloj que marcaba las 9:04 de la mañana. Recordó que tenía unos chicles en la guantera, así que aprovechó la luz roja. Se estiró para tomarlos. Apenas abierta la guantera, sintió la mirada penetrante de alguien. De pronto, sintió como si estuviera en una habitación oscura y fría, la cual era ambientada por una pista de órgano triste y sombría. Empezó a sudar frío y lentamente se enderezó. Postró su mirada hacia el frente y ahí fue cuando observó a aquel hombre alto, vestido de traje negro, con una gabardina muy fina y elegante, con sombrero de chapa y guantes de piel. Su rostro se encontraba tras unos lentes oscuros y una larga y gruesa bufanda roja, la cual cubría el resto de su rostro. Los latidos de Morrison se aceleraron, su respiración se agitó. Era evidente que el hombre estaba completamente horrorizado por aquel hombre que vestía tan elegantemente. De pronto, cientos de cuervos volaron hasta aquel lugar, cubriendo todo. Algunos yacían en el auto o en el semáforo. Otros tantos volaban bajo, rodeando aquel lugar. Aquella pista de órgano que Morrison escuchaba rápidamente se vio acompañada de un violín, el cual sus notas hacían que el hombre entrara en pánico. Morrison, completamente aterrado, giraba su cabeza observando sus alrededores. Su corazón latía tan fuerte que parecía que estallaba. De pronto, los cuervos abrieron un camino frente a aquel hombre y Morrison. Un silencio seco y abrumador cubrió el lugar. Aquel hombre empezó a caminar dirigiéndose hacia el auto. No, por favor no. ¿Por qué estás aquí? No, vete, no, gritaba con gran desesperación Morrison. Agachó su cabeza colocándola contra la bocina de su auto. Empezó en voz baja a decir un Padre Nuestro y con temor alzó su mirada. Su rostro quedó completamente atónito por lo que observaba. Los cuervos de aquel hombre habían desaparecido. Morrison no lo podía creer. Su respiración aún agitada empezó a apaciguarse. Colocó sus manos en el volante y ahí fue cuando observó su reloj, el cual justamente cambió de las 9:04 a las 9:05. Era increíble. No había pasado ni un minuto, pero Morrison sentía que había pasado más tiempo. Soltó un largo y profundo suspiro. Cerró sus ojos relajándose. El terror había terminado. ¿O en realidad apenas empezaba? Morrison abrió abruptamente sus ojos y completamente preocupado exclamó: ¡Carolina! Pisó el acelerador y giró rápidamente regresando a su hogar. Al oeste de la ciudad, ya a las afueras de esta, una joven pareja de nombre Peter y Melissa se encontraban dando un paseo por el bosque de Harry Benson, nombrado así por un antiguo guardabosques que salvó a 5 niños del ataque de un oso. Peter era un joven alto de tez blanca, pelirrojo y con una pasión por la exploración. Melissa, por su parte, era una joven delgada, de hermosos ojos café,
pelo negro, y a pesar de no ser una persona tan intrépida como su novio, era bastante solidaria con él, tanto como para haber aceptado ir con él a explorar. A pesar de poseer un enorme miedo a los insectos y sin conocimiento alguno de la exploración, Peter se encontraba interesado por visitar una vieja iglesia abandonada en medio del bosque. Se contaba que en dicho lugar se realizaron rituales de canibalismo en los años 80. Su viaje había iniciado desde muy temprano para que este terminara antes de que anocheciera, pues ninguno de los dos quería estar en ese lugar de noche. Melissa por miedo a cuestiones sobrenaturales como fantasmas, demonios, etc. Peter por su parte por miedo a situaciones más terrenales, como animales salvajes, algún psicópata o violador. De pronto Peter gritó: «¡Lo veo!». «¡Sí, lo veo! Genial, amor, ya hemos llegado». Los ojos de Peter se iluminaban, mientras que Melissa miraba con absorto y temor aquel lugar. El corazón de ambos latía con gran fuerza. Peter sacó de su bolsillo un taser junto a su linterna e ingresaron a la iglesia. A pesar de ser una estructura bastante vieja y deteriorada por el clima y su abandono, esta se encontraba aún bastante sólida y entera. Mientras Peter inspeccionaba el lugar para asegurarse de que se encontraran solos, Melissa observaba las pinturas religiosas en las paredes y el techo. Notó que los ventanales se encontraban rotos, lo cual la hizo pensar que era una pena. «Bueno, no hay nadie. Amor, pásame la cámara, por favor», dijo Peter con una sonrisa. El cantar de las aves se detuvo y una brisa fría entró al lugar, lo cual le dio un escalofrío a Melissa, quien por poco casi tiraba la cámara. Peter, sorprendido por esto, le preguntó que si estaba bien, a lo cual Melissa acertó con la cabeza. Mientras que miraba afuera por uno de los hoyos de la pared, fijó su mirada como inspeccionando, como si esperara ver algo. De pronto, vio una sombra grande y humanoide que pasó entre los árboles, lo cual la espantó, haciéndola dar un grito que preocupó a su novio. Peter rápidamente se acercó a ella, la abrazó, y mientras la acariciaba de sus brazos, este le decía: «¿Te encuentras bien? ¿Qué pasó? ¿Vistes algo?». Melissa se pegaba al pecho de Peter, mientras que en voz baja dijo: «Vi algo allá afuera». El rostro de Peter exteriorizó incertidumbre. De pronto, un cuervo entró a la iglesia, volando apenas por encima de la joven pareja, lo cual lógicamente llamó su atención. Siguieron con sus miradas al cuervo, quien volaba aún adentro del lugar, hasta que finalmente se postró arriba de un confesionario. El cuervo tocó 3 veces con su pico la madera. Era como si los invitara a abrir la puerta. El lugar se llenó de un silencio angustioso. Peter soltó a Melissa y lentamente caminó hacia el confesionario. Finalmente, frente a la puerta, miró al ave. Melissa miraba a su novio aterrada y con una sensación de mal agüero. La mano de Peter titubeó un poco, pasó saliva por su garganta y se dispuso a abrir. Colocó su mano en la agarradera y giró lentamente su cabeza mirando a su novia. Acertó con la cabeza, exhaló y abrió con fuerza la puerta. Las caras completamente asqueadas y horrorizadas de la joven pareja, tras haber visto el cuerpo sin vida de una joven dentro del confesionario. Inmediatamente tras haber visto aquel cuerpo, Peter sintió un escalofrío que recorrió toda su espalda y terminó en su nuca. Por su parte, Melissa rompió en llanto, sin duda. Había sido demasiado para la joven pareja. El comandante Stanley se encontraba en su oficina esperando la llamada de Franklin desde el laboratorio, para que éste le diera la causa de la muerte de la víctima del parque, al igual que el nombre de este. El comandante empezaba a frustrarse por el caso, sin contar que hacía más de 1 hora que había llamado a Morrison y no había ninguna señal de él por ningún lado. El comandante Stanley se levantó de su silla, mientras que miraba con repulsión el teléfono, ya que este no sonaba. El ruido de las manecillas de su reloj empezaba lentamente a desquiciarlo aún más. Antes de que este estallara, el teléfono sonó.
Rápidamente alzó la bocina y con voz seria exclamó: «Bueno, Franklin, ¿eres tú?» «No, comandante, soy yo, Mercedes. Acabamos de recibir la llamada de una pareja que acaba de encontrar el cuerpo sin vida de una joven a las afueras de la ciudad, en una iglesia abandonada», respondió Mercedes mansamente y con algo de vergüenza. «Demonios. Dale la información a Peralta y dile que vaya con refuerzos y un grupo de forenses hacia allá», exclamó el comandante algo molesto. «Sí, está bien», contestó Mercedes. Franklin se encontraba sentado afuera del laboratorio, esperando a la doctora Edith, quien le daría los análisis de la autopsia. El tiempo pasaba y Franklin se inquietaba cada vez más. Tenía una sensación extraña sobre este caso. Algo dentro de él le decía que no era posible que una persona realizara este crimen. Finalmente la puerta se abrió y salió la doctora Edith. Franklin se levantó y algo ansioso preguntó: «Bueno, ¿y ya saben quién es? ¿Cómo murió?». Acertó con la cabeza la doctora y contestó: «Su nombre es Jack Owen, tenía 36 años y murió de un paro cardíaco». Franklin se quedó desconcertado tras escuchar ello. «¿Y las heridas del cuello? ¿Eso que parecía como mordida?», preguntó algo aterrado Franklin. «Sí, eso. Fue post-mortem. Creemos que el asesino inyectó en esta área un líquido que causó que los músculos del rostro se tensaran de esa manera. Desgraciadamente, aún no sabemos qué fue exactamente lo que le inyectó. Sin embargo, hay algunos detalles que nos perturban», exclamó la doctora, mientras que miraba con horror el suelo. «¿Qué fue?». «Dígame, doctora, ¿qué fue?», pronunció con pavor Franklin. La doctora vio de frente al detective, soltó un suspiro ligero y dijo: «Creemos que las marcas en su cuello no son de agujas, sino más bien de incisivos. Lo malo es que no pertenece el patrón ni las marcas a ninguna especie conocida. Y lo peor de ello es que solamente poseía el 45% de sangre que una persona debería tener».